La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. Bueno, estamos en línea, en el aire. Muy buenas tardes en Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida de parte del equipo de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia. Yo soy Uli Stelzner y soy el coordinador de esta muestra. Hoy es un día bastante especial, digamos, de esos 10 días de cine intenso. Después de haber pasado por muchos países, por muchas películas a nivel continental, a nivel internacional, hoy pisamos el territorio nacional, el territorio guatemalteco. Estamos sumamente contentos de poder presentarles en esta muestra tres películas, tres producciones nacionales. Dos de esas películas son estrenos y la película con la cual iniciamos el día de hoy, la película El costo de algodón, es posiblemente un reestreno porque creo que no se ha visto últimamente en Guatemala. También es un día especial para nosotros porque hoy es el día de trabajo, el 1 de mayo, y creo que de alguna u otra manera con esas tres películas que les vamos a presentar, dignificamos de alguna manera la población trabajadora de Guatemala, porque ellos y ellas son prácticamente protagonistas de esas tres películas, que son trabajadores y trabajadoras del campo, que son personas que trabajan en defensa de los derechos humanos, es la población indígena y campesina. Y también son periodistas, personas que trabajan para la libertad de expresión en Guatemala. Y esas tres películas que se titulan El costo de algodón, Después del fuego y Shift Miedo, están todavía disponibles hasta la medianoche, así que les invito a aprovechar esta oportunidad de ver esas tres películas y participar también en los foros que vamos a iniciar el día de hoy. Iniciamos con una producción de 1978. La película se llama El costo de algodón y es parte de una sección que iniciamos hace una década en el marco de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, que se llama Memoria Visual de Guatemala. La idea de la muestra desde el principio fue no solamente presentar cine actual, sino más bien tratar de realmente hacer una memoria visual de Guatemala buscando películas, documentales, cortometrajes, materiales de archivo incluso, que no se ha visto en Guatemala. Sabíamos que en el extranjero se encuentran muchas películas, muchos reportajes que se han realizado por parte de realizadores extranjeros en la mayoría de los casos y que no se han visto en Guatemala. Entonces hicimos una gran investigación y a partir de ahí, durante los años que nos acompañó la muestra, hemos podido presentar más de 20 obras
que prácticamente tuvieron un estreno en Guatemala. Películas de los años 50, de los años 60, de los años 70, incluso de los crueles años 80, donde encontramos imágenes que nunca se habían visto. En este caso de la película de hoy, El Costo de Algón no es tan así, es una película que de alguna manera existe en una plataforma, pero que no se ha presentado últimamente en Guatemala y mucho menos con la participación de su director, que es Luis Argueta. Y yo creo que con esta película no se trata de hacer solo conocer la película, el trabajo de Luis, no solamente es hacer memoria a través del cine, sino también es interpretar la historia relacionada con el presente, ¿verdad? Y creo que con esos, ojalá, dos invitados que tenemos de hoy, podemos hablar del tema y hacer una cierta comparación de la situación en la costa sur desde 1978 hasta el día de hoy. En ese sentido, pues me da muchísimo gusto de darle la más bienvenida al director de la película Costo de Algodón, que es Luis Argueta. Luis, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches en Alemania, Uli, o buenos días, creo que ya estás adelantado. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por tus palabras y felicitaciones a ti y a todo el equipo que ha puesto esta muestra una vez más contra viento y marea al alcance de tantas personas. La pandemia nos ha aislado, pero al mismo tiempo, irónicamente, nos ha unido a través de las redes sociales y a través del internet. Es una situación que ha sido muy difícil, pero también interesante porque esto nos lleva a la nueva realidad del trabajo a distancia en ciertos casos, ¿no? La gente que en el campo no tiene esa posibilidad. Y muchas gracias por darle una nueva ventana para que se vea esta película, que como tú dices, siendo hoy el 1 de mayo, Día del Trabajo y de los Trabajadores, pues creo que es muy significativa. Y una de las preguntas que yo tengo para todos es, ¿cómo ha cambiado, si ha cambiado, la vida de los trabajadores en el campo en Guatemala en 44 años? Sí, esa es la pregunta que surge cuando uno ve esta película filmada, pues no sé, yo soy bien en cálculos, pero son más o menos 40 y tantos años que realizaste esta película. Pero antes de iniciar el diálogo contigo, Luis, me gustaría dar algunos datos al público para los y las que no te conocen. Luis es director y productor de cine guatemalteco estadounidense, creo que tiene doble nacionalidad. Luis ha realizado numerosos largometrajes, cortometrajes, documentales. También ha trabajado bastante tiempo en publicidad en Estados Unidos y lleva contando historias de inmigrantes guatemaltecos, en su mayoría desde 1977, y creo que es a partir de esa película que hemos visto hoy, o que le vamos a ver el día de hoy todavía. Y, digamos, Luis se dio a conocer a nivel internacional a través de su película El Silencio de Neto, que es prácticamente la primera película guatemalteca que es reconocida internacionalmente y premiado también muchas veces. Y sus películas, como acabo de decir, sobre la migración como abused, o como abrazos, ahí en el trasfondo del cuarto de Luis se ve el afiche de esta película y la otra que se llama U-Turn. Él ha logrado retratar los rostros humanos de la migración, más que nada guatemalteca, en Estados Unidos, y sobre todo también los aportes que han dado los migrantes guatemaltecos en este país. Lo que quiero decir es que Luis realmente es un referente del cine
guatemalteco, y creo que con toda la razón el año pasado, o no sé si fue este año, se ha realizado una retrospectiva de sus películas en el Festival de Guadalajara. Entonces estamos contentos de tenerte con nosotros hoy, Luis. Quería en esta ocasión darles a conocer y darle la bienvenida al amigo Selvin Iskal, que es un habitante de la Costa Sur, la región que es el enfoque, digamos, de la película de Luis. Selvin es un habitante de la Costa Sur, un joven trabajador que trabajó bastante años en los cañales de azúcar, que es miembro del COCODE, una entidad del el Consejo Comunitario de Desarrollo, y un joven activista de derechos humanos que conoce muy bien su región y las condiciones de trabajo que viven las personas en la costa del día de hoy. Lastimosamente, hasta el momento no se ha podido conectar. Ustedes saben que a veces en el campo, en el interior, es bastante complejo porque hay problemas en conseguir señal de internet, etcétera. Esperamos que se pueda conectar todavía Selvin, y que nos cuente un poco cómo y qué es lo que recibió, digamos, cómo interpreta la película de Luis y cuál es su opinión acerca de las condiciones de trabajo comparado con aquellos tiempos en que estuvo Luis filmando. Bueno, esperamos que aparezca, y mientras tanto aprovechamos el tiempo con Luis. Este Cineforo, vamos a hablar con Luis unos cuantos minutos, unas cuantas preguntas, y de ahí ustedes, nuestro público, tendrán la posibilidad de hacerle preguntas, de opinar, de hacer preguntas a Luis. Y les quiero decir que no solamente la plataforma, la página de Memoria, Verdad, Justicia está transmitiendo ese Cineforo, sino son 7 medios independientes que retransmitan nuestro diálogo. Y les quiero dar las gracias para apoyarnos en la divulgación de esas pláticas, de esos cineforos. Estos medios independientes son Prensa Comunitaria, sobre todo, Plaza Pública, Rura, No Ficción, Factor 4, Azoacán, Quórum, La Cuerda y Voces de Mujeres. O sea, todas las personas que están conectados con el día de hoy a través de esos diferentes medios nos pueden mandar por chat las preguntas, y los compañeros del equipo de la muestra están monitoreando esas páginas y me mandan las preguntas para hacerlos y pasarlos a Luis. Bueno, Luis, entramos con la película El costo de algodón, que data de 1978. Es un retrato bastante impresionante de los grandes terrenos donde se producía el algodón en esa época, y es bastante fuerte y triste, digamos, ver la realidad de aquel tiempo, tanto en cuestión de condiciones de trabajo, el uso de la insecticida, del veneno, el DDT, que afectó tanto la salud de las personas que trabajaban ahí. Lo que te quiero decir, Luis, cuéntanos un poco de la producción de esa película. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Quién eras en este momento? ¿Un joven? ¿Por qué escogieron el tema? Y sí, ¿cómo era el panorama del documentalismo en Guatemala en aquel tiempo? Yo tengo la sensación que eres un pionero del nuevo documentalismo en Guatemala. Así que te pido que nos cuentes un poquito de cómo se inició esta producción. Gracias, Uri. Yo en el momento en que concibo la idea junto con mi amigo coproductor David Temple, estábamos viviendo en Nueva York. Acabábamos de llegar a Nueva York después de terminar la universidad, y yo leí un artículo en la primera página del New York Times sobre
la industria del algodón, lo que llamaban el milagro del algodón en Guatemala, en Centroamérica, pero sobre todo en Guatemala. Y el trasfondo de este milagro. Guatemala se había convertido en el país más grande productor por área, no total, pero por área, de algodón en el mundo. Y esto era debido a que se podía controlar muy bien las plagas que atacaban las plantas de algodón. Sin embargo, lo que pocos se preguntaban era cuáles eran los costos escondidos de este milagro. Principalmente la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los trabajadores, la destrucción de vías de trabajo como la pesca de los ríos de las áreas y la contaminación del ganado, ¿no? Que irónicamente después a veces pasaba, si no desapercibido, al menos cuando había mucha necesidad de carne en Estados Unidos, bajaban los estándares y regresaba a convertirse en carne de hamburguesas. A mí me impresionó mucho lo que leí y acababa de terminar una película experimental y tenía un grupo de amigos con los que habíamos trabajado y les dije a todos ellos que si querían venir a Guatemala, si queríamos ir a Guatemala, porque estábamos en Nueva York, y que les pedía que, primero, no podía pagarles. Segundo, que pusieran $500 para los gastos. Y tercero, que yo me encargaba de toda la producción, del transporte, de alimentarlos y de alojarlos durante ese. Y todos dijeron que sí. Y fue así como nos vinimos a Guatemala tocando muchas puertas, algunas de las cuales estaban indicadas en el artículo. Fuimos entrevistando personas sobre cómo era que estaba ocurriendo este fenómeno, este milagro del algodón. Lo que yo no me di cuenta fue dos cosas. Primero, que estaba tocando un nido de avispas que no era muy aconsejable hacerlo. Y eso era la situación laboral de los campesinos en la costa sur de Guatemala. Y segundo, que estaba en un momento en que la situación en Guatemala empezaba a ponerse muy tensa. Había ya movimientos guerrilleros, estaban quemando avionetas que fumigaban el campo yo no me di cuenta tampoco de que esta era la primera vez en que me iba a ver cara a cara con migrantes, con gente desplazada por la necesidad del trabajo que venían de las áreas del altiplano a la costa de Guatemala. Fue mucho después, fue 30 años después que me di cuenta de lo importante que ese encuentro fue para mí. Porque fue 30 años después cuando fui a Postville, Iowa, motivado también por la historia de una redada de migración en una planta de producción de carne, que me encuentro con una mujer, la cual me cuenta su historia, que era terrible, lo que había tenido que dejar, lo que había tenido que pasar durante el viaje y lo que tenía que pasar todos los días en el trabajo. Eran verdaderas humillaciones y yo le digo muy ingenuamente, ¿y por qué hace esto? Y ella me respondió, de algo a nada hay mucha diferencia. Esta mujer venía de Chimaltenango y estaba ahora en Iowa. Y en ese momento yo recuerdo lo que me había dicho uno de los trabajadores del algodón en la costa sur de Guatemala cuando le hice la misma pregunta. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se sacrifica? ¿Por qué pone en peligro su vida, la vida de sus hijos? Y lo que gana es una miseria. Y me dijo lo mismo este señor.
De algo a nada hay mucha diferencia. Entonces, esa conexión de migrantes temporales desplazados del altiplano guatemalteco a la costa, ahora yo la veía replicada en migrantes desplazados a muchas millas de distancia a trabajar en Iowa. La necesidad de trabajo los había llevado en 1977, que fue cuando filmamos la película, a la costa sur y los llevaba a Iowa y a otros lugares a trabajar ahora. Así que fue una semilla que tardó mucho tiempo en germinar porque yo estaba distraído haciendo otras cosas, principalmente la publicidad. Así que para mí fue muy importante. Por otro lado, cuando digo que abrí que toqué un avispero, me di cuenta después de que al mostrar las condiciones de trabajo, la contaminación de la leche materna, porque las madres llevaban a sus niños a tuto al campo mucho más rápido de lo que era aconsejable según las leyes de salud, y se contaminaba la leche que les daban a los bebés. Y la leche materna en ese momento en Guatemala tenía unos porcentajes altísimos de DDT, que por otro lado era uno de los pesticidas que se estaba usando en la industria de Guatemala, pero que habían sido prohibidos en Estados Unidos. Sí. Que era el fenómeno ese del dumping, del tirar, del botar, ¿no? Productos dañinos que ya no se vendían en el norte, pero que los vendían, los empujaban, los mercadeaban muy, muy baratos aquí en Guatemala. Y el hablar de esas condiciones de trabajo fue lo que me costó que alguien dijera, mejor no regreses. Al menos, y por mucho tiempo tuve miedo de regresar, porque de verdad la situación, como sabemos, en Guatemala se puso muy, muy, muy difícil. Sí. Muchas gracias, Luis. Ya nos diste un poco una idea de lo que significaba la película en tu posterior trayectoria y tus producciones que seguían a esta película. Pero vamos otra vez un poquito al inicio. Digamos, entiendo que fue una producción, como lo llamamos, una producción de mochila o una producción guerrillera con pocos recursos, por el entusiasmo y motivado por la curiosidad de saber qué es lo que pasa en tu país de origen, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa, Luis, un poco de lo que tú llamabas el avispero, digamos, ¿no? O sea, me reconozco un poco en tu trabajo porque en una película que realicé a mediados de los años 90, cuando tuve que lidiar, digamos, con terratenientes, digamos, ¿no? Que siempre, digamos, no son tan abiertos, digamos, a la prensa o a producciones de documentales. Y por otro lado, o sea, uno quiere, digamos, tener el discurso de los terratenientes, su postura, su opinión acerca de las cosas, digamos, ¿no? Pero por otro lado, a uno también le interesan, y en tu caso específicamente, y tus compañeros, también las condiciones de trabajo. O sea, querías hablar con los y las trabajadoras. ¿Cómo manejabas en esta situación, digamos, de cumplir con los dos retos que se ven reflejados en la película? Por un lado, tener los discursos de los terratenientes y por otro lado, digamos, filmando con los trabajadores, que siempre puede ser una sospecha para los terratenientes que esta película iba a terminar o podía terminar en una denuncia, digamos, ¿no? Lo cual fue también el objetivo de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, tal vez nos cuentas un poco sobre esto, no solamente por cuestiones nostálgicas, sino también porque esto tiene que ver mucho con el trabajo de documentalistas el día de hoy, digamos, ¿no? Sigue siendo muy complicado y me parece podemos muy buena pregunta. hablar del tema. Sí, me parece una excelente pregunta, Uli. Esa cuerda floja. Un par de cosas que hay que señalar. Este era mi primer documental. Yo nunca había hecho un documental en mi vida. Había hecho cortos experimentales, había hecho una película de ficción de 60 minutos. Entonces empezaba a poder manejar el cine. Me encantaba editar.
Yo no fui camarógrafo hasta mucho después en Abusados, pero ingenuamente, al decidir hacer El costo del algodón, el ángulo que nos interesaba a mi amigo David Temple y a mí era la relación de esos productos prohibidos, cómo se vendían a países del tercer mundo, cómo regresaban en productos como la carne a los países del primer mundo y el costo ecológico de lo que estaba sucediendo. Es casi la situación de los trabajadores me surge en el momento de estar en el campo. O sea, yo creo, asumo mi responsabilidad de lo que hice, pero me di cuenta yo de lo que estaba sucediendo en el campo en Guatemala. Las condiciones de trabajo de estos trabajadores que venían desde el altiplano, que dormían en hamacas, en una galera donde había un chorro de agua para, no sé, 100 personas, donde no habían servicios sanitarios, donde se cocinaba de una manera muy burda, donde no había protección contra este veneno que se echaba desde las avionetas, donde se pagaban salarios de miseria. Y algo que me golpeó muchísimo fue que al final de un día de rodaje, cuando estábamos en el campo, mi amigo David Robinson, que espero que nos esté escuchando desde el lago de Atitlán, que fue el camarógrafo de esta película, agarró la cámara y la puso en la pesa donde estaban calculando cuánto había cortado cada trabajador. Esos grandes sacos llenos de algodón los ponían ahí y no sé cuánto le dijeron que pesaba. Después, él fue a otro lugar donde tenía más control de una pesa y vio que la cámara en realidad pesaba más de lo que le habían dicho en la finca. Es decir, que después de pagar salarios de miseria, aquí la balanza estaba manipulada para bajar lo que los trabajadores habían cortado en el día. O sea, era un crimen verdaderamente insospechado. Sí. ¿Cómo? O sea, el acceso, en esta tal vez ingenuidad, yo decía, mira, queremos, le decía al gerente de la finca, estamos haciendo un documental sobre la situación de los pesticidas en la industria del algodón, ¿no? Y este milagro de cómo es que ustedes pueden producir algo santo. Entonces, lo sentía creo que como un halago, ¿no? Me van a poner en el cine. En ese momento estamos haciendo una película en fílmico, con una cámara de 16 milímetros. Hoy día 16. es mucho más común que alguien salga con una cámara a hacerte una pregunta. En esa época no era tan común. Y de los que venían en el equipo, casi nadie hablaba español. Entonces, eso creo que nos ayudaba a entrar, ¿no? Estos gringos tontos no saben lo que están haciendo, vamos a mostrarles lo que hacemos. Tampoco había ningún sentido de culpabilidad de que estamos explotando a los trabajadores. Y por otro lado, los trabajadores estaban haciendo lo que sabían hacer, que era trabajar. Y sí me impresionó mucho que después de un día tan duro de trabajo como los que tenían, encontraban todavía tiempo para hacer bromas, para bailar o para sonreír. Entonces, fue una escuela para mí y fue un descubrir lo que el cine puede hacer para mí. Sí.
Es muy interesante, digamos, en el momento que hablas de la ingenuidad, digamos, ¿no? Tal vez fue esa la receta por la cual funcionó, digamos, el acercamiento tanto a los terratenientes y como a los trabajadores. A lo mejor es un instinto que uno lleva en sí, esa inteligencia, digamos, cinematográfica, esa inteligencia de un documentalismo, de manejar la situación digamos, dominándola al mismo tiempo, digamos, ¿no? O sea, por un lado, darle un pedacito de azúcar al terrateniente para que pueda hablar, digamos, de los problemas económicos, el costo de las insecticidas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo ya, digamos, platicar con los trabajadores por pura curiosidad. Digamos, lo que veo en la película son 28 o 30 minutos, creo yo, de duración. Es sumamente eficiente, digamos, en lograr contar lo que es las relaciones, digamos, entre los dos países, el costo, y es por supuesto, viéndolo hoy, o sea, es un gran grito de injusticia lo que se ve, digamos, ¿no? Mencionaste con tu respuesta anterior que terminaron terminaron de rodar y al ver, al terminarla, preferían, digamos, no regresar a Guatemala. Tú ya estabas viviendo en Estados Unidos. Me imagino que terminando los 78 ya digamos, la situación política se estaba agudizando en Guatemala. Dijiste que preferías no regresar a Guatemala. ¿Cómo fue? Algunas personas te lo aconsejaron y sobre todo dime qué es lo que pasó con la película al terminarla. ¿Dónde fue presentada? ¿Cuál fue la reacción, etcétera? Es muy interesante porque la película en Estados Unidos se mostró en varios festivales, en algunas de las cadenas de televisión pública, estuvo en festivales en Europa y el Museo de Arte Moderno de Nueva York compró una copia para su cinemateca. Eso fue un gran logro. En Guatemala, hablando de cinematecas, la Cinemateca de la Universidad de San Carlos compró una copia de la película y tenían una versión en video, en cassette, pero esa versión la ponían en sus colecciones bajo un nombre ficticio, no sé, La Strada de Fellini, ¿no? Porque tenían, estaban conscientes de que esa película podía considerarse subversiva. Es más, se consideraba que era una película que había que ver con cierta discreción. La historia que voy a contar es algo que nunca lo he contado, y es que el personaje de la película, el piloto del helicóptero, el administrador, que era una persona encantadora y que fue verdaderamente muy atento con nosotros, era eso, era el administrador, estaba casado con alguien de la familia de los dueños de la, de la finca, y una persona que me ayudó a hacer conexiones llevó la película a mostrársela a las personas de la finca. A mí, yo no estaba en Guatemala en esa época. Y lo que él me dijo es que el personaje, el aviador se llamaba, nombre ficticio que voy a inventar, Juan. Y lo que dijeron al ver esa película es, este Juan, perdonen mi francés, tiene un hocico muy aguado. Es decir, que habla demasiado, ¿no? Y lo que en realidad vemos que dice no es nada comprometedor. Él dice cuánto se está produciendo, él dice que los pesticidas acaban con los insectos y dice que qué bien les va con la producción.
Sí. Cualquier industrial pues se está jactando de lo bien que hace su trabajo. Entonces yo no creo que es lo que él dice lo que motivó esa actitud, sino más bien el hecho de que esa producción está basada en una destrucción del medio ambiente y una explotación inmisericordia de los trabajadores. Vemos a los niños enfermos, vemos a las madres con niños cargando grandes costales de algodón, cortando en medio del sol, cortando en medio de fumigaciones prácticamente, o poco después de que las hubieran hecho. Y yo creo que fue ese contexto el que hizo a la gente, los terratenientes, los industriales, reaccionar de una forma que no querían ver. Yo creo que, no, como tú dices, en tu película de los alemanes tal vez encontraste algo similar, ¿no? Tengo un poco de problemas de audio. Luis, no pude escuchar lo último que te perdí por completo, no sé, pero más o menos pude seguir más o menos la pista, y es interesante, digamos, de observar o de escuchar de tu parte un poco la psicología, digamos, de las personas que están enfrente de la cámara, porque de alguna manera se les nota un poco la inquietud, ¿verdad? De no todas las cosas estén bien, pero por otro lado, digamos, así está la economía, y si hay algo en quien se quiere quejar, sería ya una cuestión política, digamos, pero digamos, eso es lo que cuentan los terratenientes, dice mucho, y como te digo, ese es el mérito, digamos, del documentalista, digamos, de lograr, digamos, ese tipo de testimonios y conectarlo, digamos, en este caso, con la realidad que están viviendo los trabajadores. Y es un debate, creo que sería sumamente interesante de llevarlo en Guatemala, si hablamos el día de hoy sobre la libertad de expresión, de las dificultades de hacer documentales en Guatemala, justo porque hay bastante miedo, digamos. Ya hubo varias producciones, tanto cinematográficas como periodísticas, que desenmascararon de alguna manera, digamos, lo descarado que es la producción agrícola en Guatemala, y sería interesante debatirlo, cuáles son las posibilidades, digamos, del documentalismo en Guatemala, y tú que has de alguna manera, aunque sea desde la distancia, observado un poco el desarrollo del cine documental. ¿Cómo lo caracterizas tú? ¿Tienes alguna, y ahí es una pregunta específica, tú tienes alguna idea por qué en comparación con otros países, o en comparación o tomando en cuenta, digamos, tantas historias que se puede contar de Guatemala, tú crees, digamos, de que esta situación, un poco de miedo a la censura, etcétera, es uno de los argumentos por los cuales no hay tanta producción documental en Guatemala? ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, por una parte, yo creo que a pesar de esa censura, a pesar del miedo, y yo creo que es miedo más que a la censura, es miedo de que te corten la cabeza, ¿no? O que te quedes sin trabajo. Ya las fuerzas que controlan los medios, las fuerzas que controlan el acceso a las plataformas de discusión, se han sofisticado más. Entonces, es menos frecuente que encontremos un periodista con la cabeza cortada, aunque han habido muchos periodistas que han perdido la vida tratando de mostrar cómo es que este rompecabezas de la producción agrícola, de la explotación inmisericordia del medio ambiente. Lo que vemos en Sin Miedo es impresionante, es impactante, ¿no? Pero debemos recordar que en varios países, y Guatemala creo que es uno de los principales, el miedo es algo
que lo hemos heredado desde pequeños y que no ha desaparecido. Por otro lado, yo creo que es admirable que se esté produciendo la cantidad de documentales y de denuncias que se están produciendo. La aparición del medio digital que sustituyó al fílmico, pues es una democratización del quehacer del documental, del contar historias visualmente, que es algo que, haciendo una pausa, es muy elemental a todo ser humano, el que nos cuenten historias y el contar nuestra historia. Esto creo que es algo importante cuando tú le preguntas a alguien, óigame, ¿usted cómo llegó hasta donde está aquí? ¿Cuál es su historia? ¿No? Y eso puede ser una persona con mucho dinero, un terrateniente, como dices, o un trabajador que gana 2, 3 chocas al día. La gente, si tú muestras, y más que mostrar, manifiestas un interés serio y humano en saber quién eres, ¿no? Yo quiero entender el mundo que me rodea, yo quiero atar cabos, quiero saber qué es lo que verdaderamente está pasando, no quedarme en la superficie. Yo creo que la gente responde a eso. Y esa humanidad, ese gesto de contar nuestra historia es muy humano. Yo creo que se están contando muchas historias, hay que contar más, hay que perder el miedo porque si no, el silencio nos come, que es otro de los temas que está presente en mi trabajo, ¿no? Y no es fácil en un país como Guatemala, pero es necesario. Sí. Sí, coincido mucho contigo, Luis, en que realmente de parte de las personas en general también me he dado cuenta de que ahí, o sea, la gente está dispuesta, digamos, a compartir su historia siempre y cuando hay una cierta confianza, siempre y cuando uno, digamos, siente la seriedad del cineasta. Y ahí, digamos, yo creo que no es cuestión no es cuestión de inteligencia o de estrategia, sino realmente, aunque tú no puedes estar de acuerdo con el testimonio de alguien que no te caiga bien, pero el interés está, y eso sí creo que es muy importante que lo mencionas, Luis. Nos están llegando algunas preguntas y le invito, digamos, al público de lanzar más todavía. Tenemos todavía un poco de tiempo. Voy a leer algunas observaciones que nos están llegando. Dice Veronique Simar, dice, remiré esta película con tanta expectativa y fue un buen momento, bien hecho este documental, y esta misma Veronique menciona que también el Centre Georges Pompidou en París compró una copia de la película, si ella recuerda bien. Dice Bea Gallardo, que es una compañera productora guatemalteca estadounidense, creo que ha trabajado contigo, Luis. Ella dice, sí, felicito que se hable de este tema en el Día de los Trabajadores. Luis Argueta, pionero del documentalismo guatemalteco. De ahí hay una pregunta, dice, cuéntanos, Luis, por favor, cómo ha cambiado la situación respecto al algodón, en paréntesis, pesticidas, trabajo infantil y ancianos, malarias, reglamentación laboral desde 1978 hasta hoy. Es una pregunta que queríamos hacerle a Selvin, quien hasta el momento no se ha podido conectar, y tal vez los dos, Luis, tú y yo podemos contestar un poquito de esa pregunta porque justo hace 1 año y medio estaba filmando en la Costa Sur, pero te paso primero la pregunta a ti. Una pregunta primero, que tú al inicio lanzaste. Gracias a Veronique y a Bea por sus comentarios. Veronique tiene toda la razón. El Centro Pompidou en París compró una copia del Costo de Algodón, es decir, que se tradujo al francés. Y esto tuvo también, fue el resultado del trabajo que hizo Justo Chan en París con el cine.
¿Cómo ha cambiado el cultivo del algodón en Guatemala? No estoy 100% seguro de esto, pero creo que la producción de algodón en Guatemala hoy es mínima, si existe. Pero lo que sí no ha cambiado es el uso de pesticidas prohibidos en la industria agrícola. Veamos el caso de la palma africana, ¿no? Que es otro milagro a base de un costo ecológico inmenso, ¿no? Y lástima que no tenemos a Selvin para que nos pueda ampliar esto, pero otra razón por la cual el costo, el algodón decayó en Guatemala es porque otros países lo pudieron producir a mayor escala a menos costo. Ahora, cuéntanos qué viste tú en la costa sur, Juli. Bueno, gracias Luis por contestar. Yo nada más quiero mencionar aquí un comentario de parte de Mirta Camey Quinteros. Ella dice, yo cortaba algodón con mi papá y mis hermanas a mis 8 años y trabajamos bajo el sol todo el día. Lo delicado, el veneno que echaban y paraba vomitando y con dolor de cabeza. Ella prácticamente verifica lo que vemos en tu película, Luis. Muchas gracias, Mirta, por este comentario. Bueno, digamos, lo que yo iba a preguntar a Selvin de la Costa Sur, hoy le iba a preguntar cuál es el costo del azúcar el día de hoy, porque el azúcar de alguna manera reemplazó las plantaciones de algodón. Y yo fui hace 1 año y medio en el marco de un rodaje sobre el trabajo en Guatemala, y lo que vi y lo que escuché, y lo digo con mucha lástima y con mucha pena, que siento que las condiciones no han cambiado demasiado, digamos, ¿no? Nos estaban contando de las enfermedades que surgen a través de la quema de la caña, que, digamos, en el momento de quemar la caña, se junta con el veneno que tienen esas plantas y produce algo que afecta muchísimo a los riñones de los trabajadores y trabajadoras. Y hasta la fecha hay encuestas, investigaciones, que esta enfermedad ha causado más de 20,000 muertes en Centroamérica en los últimos 10 años. O sea, el veneno que se utiliza ahora en la plantación de azúcar es prácticamente parecido al DDT. Eso sí, consta decir, según los testimonios. Las condiciones de trabajo siguen un poco igual, digamos, ¿no? Los salarios son, en la mayoría de los casos, menos del salario mínimo que se paga. Muchos trabajadores, muchos jóvenes trabajadores se tienen que drogar para aguantar el trabajo en la cosecha de la caña. Y por otro lado, digamos, cuestión de la organización de los trabajadores, o sea, organizarse, digamos, para lograr mejores condiciones, también son bastante difíciles. Prácticamente el sindicalismo no puede existir, hay muchas amenazas, y lo que yo me di cuenta cuando llegamos al lugar en la Costa Sur, durante todo el rodaje de solamente 2 días nos perseguían motocicletas con una radio comunicando prácticamente todos los movimientos que hacíamos. Entonces, Costa Sur fue bastante deprimente, y sí, eso es lo que más o menos consté en esos 2 días, y realmente a partir de esa experiencia, sí, noté que sigue siendo muy difícil de hacer documental y de realizar documentalismo en Guatemala. Lástima que Selvin no puede estar, porque nos hubiera gustado muchísimo escuchar, digamos, desde su propia voz lo que están viviendo. Pero lo que él nos dijo, en el momento que nosotros empezamos a levantar la voz, nos persiguen y hasta corremos peligros de ser asesinados. Hay otro comentario de parte de Mirta nuevamente. Ella dice, ha decaído el algodón, pero ha aumentado la producción de caña y plátano. Bueno, de eso estábamos hablando. Juan José Hurtado Paz dice que ahora hay que hablar de la palma aceitera y la caña. Ya casi no hay algodón.
Y hay una pregunta de parte de Veronique que dice que y todavía utilizan el DDT, según sepa que ya el DDT ya está prohibido, pero ha sido reemplazado, digamos, por otras insecticidas venenosas que existen en el día de hoy. Por el momento no hay más preguntas. Sí, aquí hay uno. Que es bastante interesante la pregunta de un axolotl dorado. Él pregunta, ¿cómo se puede reapropiar material encontrado en Internet, YouTube, etcétera, especialmente si fue grabado o publicado por las mismas compañías? Reapropiar el material encontrado en Internet, no sé muy bien a qué se refiere, si se refiere a los derechos de usar este material en Internet. En general no creo que esto es el caso, aunque sigan circulando materiales, no necesariamente te da el derecho de utilizarlo. Hay otra pregunta de parte de Luis que dice, como cineasta pionero, ¿existirá además del documental otra forma de hacer cine para luchar por los derechos de los campesinos en Guatemala? Luis, ¿qué piensas? Yo creo que un medio con el cual yo crecí y que ahora vuelve, bueno, que nunca ha dejado de ser importante, es el audio, el radio. Y creo que las historias deben contarse en podcasts, en historias pequeñas, en historias que nos pueden llevar a muchos lugares al mismo tiempo. Definitivamente hay que buscar cómo contar las historias personales, las historias de la familia, las historias de la comunidad, las historias del país. Hablábamos, bueno, no hemos hablado de eso, pero el título de esta muestra es clave: la memoria, el buscar, mantener o despertar o recuperar la memoria histórica es esencial y es algo con lo que luchamos a diario a nivel personal y a nivel nacional, ¿no? Hay muchas fuerzas interesadas en destruir la memoria o en tergiversarla, en cambiarla, ¿no? Entonces es importante contar historias para que podamos revivir y mantener presente esa memoria, ¿no? Al mismo tiempo que provoque un diálogo, que es otro de los grandes vacíos en nuestro país, donde hablar con personas que piensan diferente de ti es casi imposible, ¿no? Pero que es súper necesario. Otra cosa que esta película, la película del Storr, nos enseña, nos recuerda, es que si no le ponemos atención inmediata a lo que estamos haciendo con el medio ambiente, con la madre tierra, nos vamos a quedar sin la esencia de lo que somos, que es eso, la tierra. La tierra no son recursos naturales para enviarlos a otro país. Claro. La tierra es la fuente de la vida, ¿no? Y hablando de recursos materiales, recursos, para mí, uno de los grandes pecados, hablando en un país que somos tan religiosos, de Guatemala, es que nuestra industria primera es la exportación del material, de la materia prima de nuestro futuro, que son los jóvenes, que son los migrantes. Gracias, Luis. Aquí hay una pregunta de parte de Karen. Señor Luis, muchas gracias por esta interesante película. Yo escuché de uno de mis familiares en Estados Unidos de sus películas sobre migración. Mi pregunta es, ¿cómo podemos tener acceso a esos materiales aquí en Guatemala? La forma más fácil es ir al internet www.luisargueta.com. Ahí pueden ver algunas de mis producciones, incluyendo El Costo de Algodón y las otras producciones de migración. Bueno, eso es una buena información, Luis. Gracias. Esta película, El Costo de Algodón, como las otras dos películas guatemaltecos del día de hoy, están disponibles de forma gratuita el día de hoy hasta la medianoche. Y bueno, si buscan las películas de Luis Argueta en internet,
no solamente El costo de algodón, sino sus otras películas sobre la migración, más que nada, lo pueden buscar en su página web, que es luisargueta.com, me imagino, ¿verdad? Hay otra pregunta de parte de Nancy, dice, ¿por qué hay tan poco documental en Guatemala siendo tan obvias las injusticias desde que filmaste en 1978 hasta hoy? Por parte lo hemos contestado, Luis, es que el cine de hoy busca más las alfombras rojas. Luis, ¿qué pensás? Yo creo que somos vanidosos, somos seres humanos, pero que podría ser una razón, no lo sé. Yo creo que por otro lado también es lo que hablábamos antes, es el miedo a que nos critiquen, a que nos supriman, a que nos borren. Sí. Quería mencionar algo, Uli. Lo que tú mencionabas como el reconocimiento a mi trabajo fue el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero más que todo, quiero subrayar que fue un homenaje a Guatemala. Y en ese festival, el país invitado de honor de ese año fue Guatemala, y hubo una presencia muy grande del cine guatemalteco, tanto de ficción como documentales. Sí. Sí, gracias por la información. Aquí Ruth Adriana Tánchez Ishkaya nos dice, la empresa de caña tiene anuncios en medios de comunicación radial y dicen ya viene la zafra, como una alegría, obviando la contaminación y explotación laboral. Nos pregunta María de Ruano, dicen, ¿qué pueden hablar sobre el trabajo infantil? No sé si tienes alguna información sobre la situación actual del trabajo infantil, Luis, sino más bien creo que el trabajo infantil en Guatemala todavía juega un rol bastante importante. Yo creo que tanto en la cosecha del café como en otros lugares hay bastante trabajo infantil, se ha ido, digamos, de alguna manera denunciando, digamos, estas condiciones para los niños o jóvenes que están trabajando, pero tampoco no hay mucha forma de cambiar la situación, sobre todo cuando también en esos tiempos de la pandemia, digamos, los niños estaban fuera de los colegios durante casi 2 años también, y por el mismo hecho de que el salario mínimo es tan pequeño, tan mínimo, como dice la palabra, que muchas veces la familia, el trabajo de una sola persona no alcanza para sobrevivir. Aquí hay otra pregunta, dice Paco, ¿hay algún proyecto documental de Luis por venir? A ver si nos cuentas un poco de tus propios planes, Luis. Sí, hay un proyecto que inicié antes de la pandemia que se llama Ausencia, y se puede ver un pequeño trailer, un teaser de 7 minutos en Ausencia de Film, THEFILM.com. Disculpen que esté en inglés, es en español, y es sobre un grupo de mujeres en Huehuetenango que ha decidido no migrar por el efecto que han visto que la migración tiene en sus vidas, en la vida de su familia, en la vida de sus comunidades, ¿no? Es una lucha titánica esta de tratar de hacer una vida en sus comunidades. Sí, muchas gracias, Luis. Yo creo que vale mucho la pena ver las películas de Luis sobre la migración, porque prácticamente se ha convertido en la obra documental de su vida, y siendo él migrante también creo que ha demostrado su sensibilidad y sobre todo su capacidad, digamos, de mostrar tantos diferentes formas y de la migración tanto en Estados Unidos como en Guatemala, y justo lo que nos acaba de decir
filmar sobre personas que se resisten a migrar, creo que también va a ser un aporte importante. Pues por el momento no hay más preguntas, Luis. No Solo sé si quieres, quiero agregar algo más, Uli, al sí, tema de la ausencia. Definitivamente yo me considero migrante, pero también me considero migrante retornado. Y durante los últimos 5 años, por razones personales, familiares, he estado basado en Guatemala, aunque los últimos 2 encerrado mucho tiempo. claro. Y esta película, Ausencia, es también una exploración personal, filosófica, sobre el partir y el retornar, ¿no? Y ¿qué ocurre cuando nos vamos, ¿no? Yo lo trato de ver en estas, en los familiares de estas mujeres, lo trato de ver también en mi vida y estoy tratando de ver cómo puedo explorar ese tema de lo que significa el irse, pero no irse, porque yo me fui hace muchísimo tiempo, me fui hace 50 años, pero no me fui de Guatemala, porque Guatemala ha estado presente en mi trabajo, tanto de ficción como documental, siempre, y esta es una necesidad vital, ¿no? Lo cual tal vez dirían que es una necedad vital. Exactamente, así lo es, y gracias a tus propias migraciones tenemos tus películas, ¿verdad? Aquí hay un comentario de Lucía que dice: gracias, Luis, por tu trabajo que nos ayuda a construir memoria histórica, a no olvidar lo vivido y a entender las continuidades de problemas estructurales que nos explican por qué estamos como estamos. Luis, vamos cerrando. Ha sido un honor de hablar contigo en la muestra. Espero que no sea la última vez. Te agradezco mucho por habernos dado esa película, El costo de algodón. Creo que esa película es histórica para el cine documental de Guatemala. Y nuevamente les quiero invitar a aprovechar todavía algunas horas de ver el trabajo en línea. Y siento mucho que nuestro compañero Selvin no ha podido estar hoy con nosotros, pero los que están interesados, digamos, en la situación laboral, sobre todo, y esas cuestiones de las enfermedades, pueden ver mi película Arqueología de la Dignidad Trabajadora, que lo subí a internet hace unos pocos meses, y ahí, digamos, hay una secuencia de por lo menos 10 o 15 minutos que trata sobre la situación laboral y que nos da una cierta idea de qué tan poco ha cambiado la situación comparado con lo que vemos en la película Luis. La película se llama Arqueología de la Dignidad Trabajadora y está disponible en YouTube. Bueno, hay un solo último comentario, dice: está prohibido el trabajo infantil en Guatemala. Pueden trabajar desde sus 14 años con permiso de los padres y la Inspección General del Trabajo. Bueno, gracias por el comentario y sí, eso es un tema todavía para explorar para el documentalismo, por ejemplo. Pero Luis, ¿te querías mencionar algo? Sí, yo quería mencionar que quiero darle las gracias a Uli por el trabajo que ha hecho a través de todos estos años, por esa entrega a contar historias de Guatemala. Y a ti y a todos los que hacen esta muestra posible, como decía mi abuelo, me quito el sombrero y les agradezco de corazón, en nombre propio, en nombre de todos los cineastas que nos hemos inspirado en tu trabajo. Adelante y muchas gracias, Uli y compañeros de la muestra. Muchas gracias, Luis. El equipo de la muestra está presente, digamos, en este cineforo. Están recibiendo con un agradecimiento también tus deseos, Luis.
Quiero terminar, digamos, invitándoles a aprovechar ese 1 de mayo a ver las 3 películas guatemaltecos. Son cortometrajes que no superan los 30 minutos, que es la película de Luis Argueta, El costo del algodón, que es la película Después del fuego, y la película Shift Miedo. Entonces, posteriormente a este cineforo, creo que en 1 hora empieza el cineforo sobre la película Después del fuego, y otros 2 horas después el cineforo con los 2 realizadores de la película Shift Miedo. Así que aprovechen, es el último día de la 12ª muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia, y les quiero dar la bienvenida y les invito a compartir ese día de cine y de cineforos con nosotros. Muchas gracias, Luis Argueta, nuevamente. Te deseo lo mejor y espero que pronto nos podemos ver, y vamos a seguir tu trabajo para una posible próxima muestra, ya en este caso que sea, ojalá, de forma presencial. Luis Argueta, un buen día todavía. Abrazos a todos. A toda tu familia. Juli. Exactamente. Abrazos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Luis. Adiós y buenas noches a todos, o buenas tardes. Le invitamos a ver el documental Después del fuego, que recoge los hechos ocurridos en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el año 2017. Este cortometraje contiene entrevistas y testimonios certeros de víctimas, sobrevivientes, madres, mujeres solidarias y defensores de derechos humanos en su lucha para alcanzar una justicia digna y reparadora en un país cooptado por la impunidad. Que tengan que pagar las personas que tengan que pagar y que esta muerte no se olvide.